fuerte. Entonces, estos detallitos nos van a permitir justamente, nos van a permitir que nosotros paso a paso vayamos entrando a este mundo. Pero para eso les hacía, ¿no?, la práctica en torno a lo que son los planos, ángulos y tomas, que son los movimientos de cámara con eje fijo. ¿Por qué? Porque el punto no se va a mover, la cámara es aquella que se va a mover, el punto como tal no se mueve, eso se refiere al eje fijo. Esto, mis estimados, lo que les voy a presentar ahora y lo que les he estado pidiendo desde el inicio, ¿no?, lo que son las tomas y demás, era aquello que estaba un poco flaco, no responde ni quiere decir ni significa de que aquello que les han mostrado, les han enseñado, está mal, de ninguna manera, ¿ya? No significa aquello, quiero que quede claro, por favor. No significa que aquello que les han mostrado está mal, para nada, vuelvo a repetir. Pero sí informarles de que en la medida de que han ido apareciendo los conceptos ya teóricos, se ha ido teorizando cada una de estas características, yo le llamo como se han ido dando una serie de nomenclaturas en torno a cómo utilizar, a cómo elaborar y cómo desarrollar la significación que va a tener cada uno de los planos, ángulos, tomas, etcétera, etcétera. Entonces, esta nomenclatura sin duda va a ir variando de escuelas en escuelas, de lugares de procedencia como tal. Ya el cine latinoamericano, perdón, las características de una teorización latinoamericana tendrá diferencias en algunos aspectos, muchas similitudes con lo que es la forma de realizar, de producir, de teorizar en Europa. Cuba de por sí va a tener una forma también, al tener una escuela grande allá. Entonces, Norteamérica, ni qué decir, con la gran producción que tiene en cuanto a lo que son películas, entra también y cabe destacar la producción que se realiza en India. Entonces, hay distintas formas de elaborar, distintas formas de teorizar cada uno de estos elementos. Entonces, lo que les voy a presentar no significa que aquello que tienen en mente y han aprendido está mal, ¿no? Sino que vamos acumulando más formas de ver esto. Muchas de las cosas que vamos a ver seguro se repetirán, otras quizá puedan ser nuevas, muy poco seguro, pues sin duda ya tienen una buena base en torno a estas características, ¿sí? Estamos claros entonces en eso, ¿verdad? Perdón, pues que siguen ingresando. Ya. Entonces, en torno a ese lenguaje cinematográfico que podríamos mencionar, que podríamos decir, obviamente enfocado a lo que es la producción de composiciones que desarrollen una historia, que desarrollen una idea. Por lo tanto, no vamos a presentar, no es parte directamente no es parte del, por ejemplo, para realizar una nota periodística, no necesariamente, ¿verdad? Porque la nota periodística, por ejemplo, tendrá otros objetivos, tendrá otras razones. Y al momento de tener otros objetivos como tal, uno de los principales va a ser informar acerca de algo que está sucediendo, un hecho actual. Y si hablamos de un hecho actual, vamos a hablar de la utilización de planos simplemente con el fin de informar. En cambio, al momento de que nosotros vamos recreando algo, la idea no solo es informar, sino narrar. Vamos a narrar alguna historia, algún detalle que nosotros queremos contar. Y ahí también va a entrar la creatividad, la iniciativa de cada una de las personas que va a formar parte del estado de producción como tal. A partir de eso, vamos a orientar este material que nosotros tenemos a un público en específico, pero con una función específica, al momento de realizar un corto, qué sé yo, un cortometraje, un mediatraje, un largometraje, una película, elementos que puedan ser más o menos largos en cuestión de duración, hablando de tiempo, ¿sí? Por su parte, los estilos también en torno a las características de una narración que yo voy a realizar, también definirán qué tipo de planos, ángulos, tomas utilizo, ¿sí? Si va a tener con algo que es un poco más melancólico, que va a llamar a esa parte emocional de las personas, pues también utilizaré determinado tipo de planos, no sé, quiero evidenciar las lágrimas de una persona
en torno al reencuentro que tiene con su hermano perdido hace 20 años, pues sin duda utilizaré planos más cerrados, más abiertos como tal. ¿Ya? Vamos con lo que es el plano. ¿Sí? El plano va a ser esa unidad fílmica más pequeña, la mínima. ¿Sí? En términos y palabras sencillas, podríamos decir de que el plano va a ser la porción de realidad que nosotros queremos captar. ¿Sí? Entonces, si ustedes en algún momento que tengamos una evaluación dicen la porción de realidad que captamos, con eso ya han respondido y ya han llegado a completar esa pregunta o esa prueba. ¿Sí? El plano es la porción de realidad que captamos y que queremos mostrar. Por lo tanto, lo que está dentro del plano es aquello que comunica, lo que está dentro del plano es aquello que vale. Lo que está fuera de ese plano, que nosotros básicamente a veces hacemos esto, no sirve en ese momento, no funciona, no hay. Simplemente lo que está en el plano, porque lo que estamos encuadrando va a ser aquello que nosotros vamos a mostrar a ese público al cual nos vamos a dirigir. Pero sin duda, el plano por sí solo va a referirse a un elemento muy de fotografía, pero cuando ya hablamos de imágenes en movimiento, vamos a encontrar que va a necesitar de otro tipo de complementos y sin duda una idea buena para llegar a mostrarse y ser entendido. Entonces, este plano necesita de otros, en este caso del ángulo, de la toma o de otras características en cuanto a narración y manejo de cámara como tal, para que pueda llegar a ser entendido, ¿sí? Para que tenga una forma, tenga un sentido como tal. Entonces, cuando hablamos de que el plano es un recuadro donde vamos a meter una realidad en ese momento, esa realidad es la que mostramos, por lo tanto, esta realidad va a querer mostrar algo, va a querer informar algo, va a querer no solo informar, perdón, sino también comunicar, ¿sí? Va a querer comunicar. Cuando hablamos de informar, obviamente vamos a las partes bien teóricas, nos vamos a referir a elementos que solamente van de un lado. Sí, es el emisor que te informa aquello que ha pasado. Pero cuando hablamos de comunicación, ya hablamos de un tipo de retroalimentación. Entonces, en su composición, cuando nosotros queremos mostrar algún tipo de elemento que apele, qué sé yo, a los sentimientos, mostrando imágenes, obviamente, pues la idea no solamente será informar. Vámonos al campo de la promoción de algún producto. No solamente tendrá que ver con el hecho de mostrar, o sea, compra, utiliza, sino llevar más elementos que tengan que ver con generar algún tipo de cambio en las personas que están observando, perdón, siguen ingresando. A ver, sí, son las 8 ya. Ese es el problema cuando van ingresando, que vamos interrumpiendo. Tengo que ir otra vez aquí a habilitar mi pantallita porque se ha deshabilitado. En fin, ya. Entonces, dependiendo de la intención de la persona que envía el mensaje, todo ese staff de producción como tal, eh, nosotros mandamos una idea que puede simplemente informar que es adecuado, pero va a ser mucho mejor cuando nosotros tratemos de comunicar algo, ¿sí? Estos planos, cuando hablamos de realidad, cuando hablamos de esa información, cuando hablamos de esa unidad mínima que pretende mostrar algo, van a variar en función de 4 elementos que nosotros tenemos. ¿Sí? Los planos en términos de tamaño, los planos en términos de posición y los planos en términos de movimiento, junto a los planos en términos de duración como tal. En términos de tamaño, como les digo, esta es una nomenclatura que les presento, más no significa que haya una prueba o algo así que diga, si mencióneme tal cual estaba en la diapositiva. No. Pero la idea es, la consigna es, lo hablábamos con el otro docente de la materia que está en otro horario, con el director de carrera también. La idea es que cuando ustedes se les mencione es un plano medio, ustedes ya tengan idea, o sea, no rebusquen mucho, es como cuando aprendemos inglés, ¿verdad? Estamos tratando de traducir.
No, o sea, la idea no es esa, sino que ya cuando hablemos de un primer plano, primerísimo primer plano, nosotros ya tengamos en mente la cosa clara. ¿Por qué? Porque eso también va a facilitar al momento de la preproducción, al momento de imaginar aquello que quiero realizar, en cuanto a alcanzar realmente si puedo hacerlo, si va a ser posible, si no, no. Puedo imaginarme un movimiento de cámara que va desde el cielo y viene hasta mí, pero evidentemente, o sea, va hasta el suelo, hasta la tierra misma, y podríamos teorizarlo, ¿no? Va a ser un plano general, un ángulo cenital, y que va a ir aproximándose, va a llegar hasta el rostro del sujeto, genial, o sea, lo imaginamos y perfecto, está bien. Más la posibilidad técnica, pues quizá no va a ser, ¿no? No va a ser fácil conseguir este tipo de plasmar este tipo de imagen que me he imaginado, algo que va a hacerse realidad. Entonces, cuando hablamos de un equipo de trabajo grande, cuando hay, cuando hay ya la posibilidad técnica, económica, evidentemente ya podemos hablar de eso. Sin embargo, al momento de establecer producciones pequeñas que sirvan como material de trabajo en lo que es un proceso de enseñanza, aprendizaje como el que tenemos, pues evidentemente, y más con el tema de la pandemia, habrán ciertas o muchas limitaciones como tal, ¿sí? Plano en términos de tamaño, ¿sí? Va a venir, obviamente va a estar identificado por el tamaño de los planos, esa medida que nosotros vamos a tener en ese encuadre que vamos a realizar. Eh, Siempre cuando hablamos, ¿no? La porción de realidad que mostramos de una persona o de un objeto también va a tener que ver con eso. Entonces, obviamente apuntamos a las personas porque las personas van a ser aquellas que le van a dar vida, que van a tener una secuencia determinada, que le van a dar una estructura, algo que nosotros ya tenemos como referencia, ¿sí? En una producción, ver hablar a un perro obviamente llama la atención, pero eso está al margen de una realidad como tal. No digo que está mal, ojo, no, para nada. Pero aquellos elementos más comunes es ver una persona que habla con otra persona que tienen problemas que van a resolverse, una persona que quiere tener más o una persona que no tiene y quiere tener algo, ¿no? Básicamente esa va a ser o van a ser los elementos. Entonces van a tener que ver también con esa distancia y hablamos de un tema de profundidad que vamos a tener entre la cámara y el sujeto. ¿Por qué? Porque en la medida de que yo vaya acortando, pues los planos se irán cerrando. Y eso es donde a veces mencionamos ya cuando estamos haciendo la producción, tenemos un primer plano y decimos, cerra un poco tu plano, ¿sí? Entonces, claro, si voy cerrando, la persona que me instruye, la persona que me dice, el director como tal, y la persona que está haciendo fotografía me dice, voy a cerrar el plano, entonces evidentemente se dará cuenta de que el plano tiene que meterse un poquito más, por lo tanto captará menos realidad, ¿sí? Va a captar menos realidad. Y cuando capta menos realidad, ¿qué implica? Obviamente que va a tener mayor especificidad de aquello que quiere mostrar, pero menor profundidad, ¿sí? Entonces, cada uno de estos planos también va a generar un tipo de reacción, tendría que generar un tipo de reacción en torno a las características que se muestran y que quieren informar, que quieren decir algo. Por ejemplo, dentro de esto, el gran plano general, que ya va a tener la abreviación que iremos manejando en lo que es la elaboración del guión técnico, básico que iremos realizando, va a tener la función y va a tener el objetivo de obviamente de ser un plano sumamente abierto, va a mostrar paisajes y demás. En algún momento podrían mencionar o podrían decirle o como un plano panorámico. Entonces la idea es que nos muestre un lugar, ¿ya? La característica de estos planos es que van a servir para introducirnos al tema, van a introducirnos al tema. Hay muchas formas y diversidad de formas, valga la redundancia, de realizar o de empezar de hacer una producción. Sin embargo, si nosotros nos vamos directamente a mostrar un personaje, quizá vamos a buscar que la gente trabaje un poco la mente para decir, ¿y cómo está y dónde está? En cambio, cuando ponemos este elemento de planos más abiertos al inicio, va a implicar
de que le demos un contexto a la persona que está observando, un contexto de cómo se está realizando esto. Ustedes me dirán, pero sí, hay una serie de autores, directores que utilizan otro tipo. Sí, 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 evidentemente, y cada uno tendrá su estilo, su forma de realizar. Pero como estamos hablando de este proceso inicial, pues la idea es de que nosotros le pongamos como sugerencia, de que le pongamos un contexto a la persona que está observando aquello. Recuerden que las producciones que nosotros vamos a realizar, y en todos los casos, tienen que estar pensadas en que los otros sujetos entiendan, en que las otras personas tengan lógica, tengan razón de aquello que estoy hablando. Entonces, cuando hablo de esas características, de demostrarles, o sea, no estoy haciendo para mí, sino hago para que la otra persona, o sea, comunico ese arte, esa expresión, eso de querer mostrar al resto, lo voy a comunicar. Entonces, la idea de comunicarlo es justamente que nosotros mostremos algo para que pueda ser entendido, valorado, aceptado o incluso rechazado como tal. ¿Sí? Un segundito, ya. Entonces, bueno, las características de ese gran plano general, plano panorámico, les mencionarán otros en otra nomenclatura como tal, pero sin duda para hacer la abreviación, para hacer el uso del guión técnico de un storyboard, obviamente las abreviaciones que tenemos acá me servirán bastante para dar a entender algo a las personas. Y vamos a ir reduciendo cada uno de estos elementos, ¿verdad? El plano general, elementos que ustedes ya conocen de alguna forma. Entonces el plano general va a tener sus características, igual ahí están los ejemplos como tal, el plano conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a realizar ahora, ya casi llegando a la mitad de clase? Lo que vamos a realizar es que ustedes observen las diapositivas, les voy a mandar obviamente en la plataforma, que ustedes puedan observar aquello, puedan tener el tiempo, obviamente en este periodo de clases, donde ustedes puedan observar, puedan leer cada uno de sus elementos. Y lo que necesito es que en palabras sencillas, en palabras que no sean extraídas de una diapositiva como tal, sino que sean compuestas por cada uno de ustedes, puedan explicarme la función de cada uno de estos planos. No de los planos, el plano general es este, el plano, no, 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 sino justamente de estos tipos de planos que son en función de tamaño, posición, movimiento y duración. Y ustedes ahí encontrarán la relación, sin duda, y estoy en mitad del trabajo, entre lo que es un plano, lo que es un ángulo y lo que es una toma. ¿Qué función cumplen teóricamente cada uno de estos tres elementos? ¿Sí? Eso básicamente quiero que realicen ahora, y convirtiendo que nos están pidiendo que hagamos clases tanto sincrónicas como asincrónicas. Para mí, prefiero estar conectado todo el tiempo, pero evidentemente no es correcto o no está tan bien visto dentro de esta forma. Laura, te escucho, por favor. Le que hay un pequeño problema. Bueno, creo que la plataforma se colgó, o al menos para mí no está funcionando. Sí, al inicio estaba con problemas, justamente por eso demoré en ingresar, pero ahora ya está funcionando, ya está funcionando. Justamente me comuniqué con dirección, con la universidad como tal, cuando hay este tipo de problemas, para que pues observemos, que vean la forma de solucionar. Perdón. En esto que estaba comunicándome y que estaban tratando de darme una respuesta, es que justamente se ha dado solución. Dame un segundito. Entonces, ustedes están viendo igual mi pantalla, ¿verdad? Entonces, ya está funcionando, ya está funcionando. Al inicio, imagino que por un lapso de tiempo, actualicen por favor el navegador que están utilizando. Yo particularmente utilizo Opera, me resulta muy amigable, pero está funcionando. Entonces, eh, por favor, ingresemos, además algo que nos piden también, ¿no? Que ingresen a la plataforma y demás. Entonces, por favor, intenten, quizá por un tema de conectividad, etcétera, etcétera, estará
algo lento, pero intentemos, por favor. Pero sí, al inicio estaba fallando. Alexandro, por favor. ¿Puede repetir otra vez la tarea? Por favor, es que creo que no la entendió muy bien, la No verdad. te preocupes, no te preocupes, para eso estamos listo. Entonces, la idea es que ustedes me hagan una explicación. Eh, Voy a nuevamente compartir mi pantalla, perdón, perdón, perdón. Eh, ya, perfecto. Quiero que me hagan la explicación de estos elementos que ustedes están viendo en pantalla. ¿Ven, verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, eso, que básicamente va a ser la explicación de lo que es un plano, lo que es un ángulo y lo que es una toma. Ya vamos a salir de dudas de lo que es la toma como tal. Entonces, básicamente, al ver las diapositivas, explíquenme en sus palabras, no copiando algún concepto que tengamos ahí, lo que es un ángulo, un plano, una toma, que va a venir a ser lo mismo que son los planos en términos de posición, de tamaño, de movimiento, de duración. Quiero que me expliquen eso, así de sencillo, así de simple esto, pero obviamente revisando las diapositivas para evitar también que sea muy tedioso, que solo yo hable de qué plano general, planos, eso ya hemos visto, ya lo han visto, ya lo conocen, pero revísenlo, porque les digo, puede que haya algún elemento que, según otra explicación que han tenido, que es correcta, que está bien, varíe, cambie algo y demás, ¿sí? Entonces, si hay algo distinto que están observando, si hay algo que es nuevo para ustedes, también háganmelo conocer, por favor. Entonces, son esos detalles, son esos dos detalles básicamente simples, bien puntuales, que realicen, que tienen que realizar en el transcurso de este tiempo de clases. No es necesario que hagan 20 hojas de trabajo, no, no es necesario. Simple, conciso al punto, pero con criterios, ¿sí? Con criterios, o sea, no me pongan algo excesivamente simple, ¿sí? Plano, tamaño, listo, ¿no? Ángulo, forma, estoy inventándome, ¿no? Toma, acción, no, no, no. O sea, detállenme, explíquenme esto, ¿sí? No sé si pude responderte, Alexander, por favor. Sí, estás súper claro en eso. Si hay alguna duda más, Estefanía, por favor, te escucho. Lico, una preguntita. No sé si es que yo no estoy o es que no se creó. Quería preguntar si hay grupo como tal de la materia, porque en caso de que tal vez realmente falle la plataforma, porque para poner mi asistencia a mí o sea, me costó muchísimo. Entonces, tal vez podríamos mandarlo al grupo, digamos. Para Esta que vez estemos ahí les voy a coordinados. pedir, hay distintas instrucciones que nosotros tenemos, o sea, por favor ingresen a la plataforma. Hay grupo de la materia, está en aviso, sería bueno que lo revisen también, está desde el primer día de clases. Está en avisos y ahí dice, por favor, únete al grupo de la materia. Este chat lo puse el 24 de febrero. Oh, ya, mira que no Entonces, sabía. Bastante. únanse al grupo. Únanse al grupo, ahí están algunas informaciones, pero el componente básico de información, no es porque yo lo quiera ni ser testarudo ni quiera fregar la paciencia, perdón por el término, sino que son también instrucciones que nosotros tenemos. Entonces, utilicemos ahí la plataforma. Como les digo al inicio, estaba con dificultad la plataforma, pero ahora la plataforma a la cual ustedes ingresan es la misma a la que yo puedo ingresar y notarán de que está ingresando con normalidad, ¿sí? Entonces también veamos, de repente es algo que está fallando en nuestra conexión. Actualicen el navegador, utilicen otro navegador de repente, por favor. ¿Ya? Eh, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Esto es por escrito, ¿verdad? ¿Va a crear una tarea o está Sí, sí, ahí sí, sí, puesto? sí. No, no, no. Voy a habilitar la tarea. Voy a habilitar la tarea donde obviamente les mande esta información que estaban viendo como diapositivas para que ustedes puedan revisar y bueno, guardarla, ¿no? Guardarla para ya su archivo de la materia, digamos. Y obviamente la fecha o el horario de entrega, perdón, va a ser a las 9 de la mañana, ¿no? El horario final. Por lo tanto, sí es un trabajo sencillo, rápido. De alguna forma también es un trabajo bajo presión en torno a la lectura que van a tener y a lo que van a responder. ¿Sí? Bendic. No sé si hay alguna duda más, alguna pregunta.
Perfecto. Entonces, inmediatamente, por favor, que terminemos esta sesión, habilito la plataforma. ¿Ya? Ok, Lick, súper. Tienen hasta las 9. Por favor, estimadas y estimados, no me escriban a las 9, a las 8:59 y me digan, no, es que la plataforma se ha cortado justo, es que mi horario está coordinado con la hora del meridiano de Greenwich. No, no, no. ¿Ya? Tomen las previsiones del caso, porque tampoco es les encomiendo una tarea complicada, es algo súper sencillo. Plano, ángulo, toma. Revisen los archivos y verifiquen qué es nuevo de aquello que les estoy mostrando. Y si nada es nuevo, en honor a la verdad, por favor, le apelo a su criterio y madurez, pues no colocarán nada. Pero si realmente hay algo nuevo, háganmelo conocer, por favor. Bien, si no hay preguntas, entonces culminamos acá y espero sus trabajos a la hora indicada. Ok, Lick. Listo, gracias a ustedes, que estén bien. Buen día. Un día.